Serie del libro de Josué, una vida de victoria. Y hemos hablado de diferentes aspectos en los que obtenemos victoria. Hemos hablado de diferentes aspectos de cómo Dios quiere darnos victoria en varias áreas de la vida. Y hoy vamos a hablar del capítulo 7 y he titulado este mensaje 5 advertencias para triunfar sobre el pecado. Hoy es un mensaje muy importante porque el pecado es nuestro principal enemigo, es lo que nos separa de Dios. Entonces vamos a aprender 5 advertencias aquí en el capítulo 7 de cómo triunfar sobre el pecado, cómo derrotar el pecado. Y vamos a empezar con la lectura del versículo 1 de Josué capítulo 7. Pueden seguir en pantalla o pueden allí en sus propias Biblias. Vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones. Recordemos que en el capítulo anterior Dios les da tremenda victoria de Jericó. En los capítulos anteriores Dios abre el río Jordán y ellos pasan en seco. Así que vienen de victoria tras victoria y luego dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era el hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en este momento. Bueno, quiero empezar contándoles que el 1 de septiembre de 1939, ¿alguien sabe qué pasó ese día? Alemania decide invadir Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, Alemania arrasa Europa con la estrategia conocida como Blitzkrieg, que significa básicamente un ataque rápido y contundente para garantizar la victoria tomando al enemigo por sorpresa sin darle tiempo a reaccionar. Alemania hizo esto usando sus famosos, efectivos y rápidos tanques de guerra. Así invadió el ejército alemán a Polonia, luego a Dinamarca, luego a Noruega, luego a Países Bajos, luego a Bélgica, luego a Francia. En agosto 13, casi un año después de 1940, Alemania empieza su ataque aéreo contra Inglaterra. La estrategia de la Fuerza Aérea Alemana era destruir las pistas aéreas inglesas y las estaciones de radar para deshabilitar la Fuerza Aérea inglesa. Obviamente, si Alemania lograba destruir los radares y las pistas, los ingleses quedaban completamente deshabilitados y Alemania garantizaría su victoria. Por 2 semanas Alemania atacó con furia a Inglaterra y estaba cumpliendo su objetivo. Inglaterra no podía arreglar sus estaciones de radar ni sus pistas lo suficientemente rápido. Así que la derrota inglesa estaba en el horizonte. Sumado a eso, casi un cuarto de sus casi 1000 pilotos ingleses habían muerto en batalla o ya estaban heridos. La victoria alemana estaba ya prácticamente garantizada. Lo único que salvó a Inglaterra de la derrota fue una sola mala decisión de un piloto alemán. Resulta que Hitler había ordenado a que no se bombardearan zonas civiles en Londres, solamente objetivos militares. Pero en agosto 24 de 1940, un piloto alemán decidió lanzar las bombas de su avión, no en las zonas militares, sino adentro, en el centro de Londres. La muerte y las heridas de civiles en Londres por parte de los alemanes desató una indignación absoluta en el primer ministro inglés llamado Winston Churchill. Así que él ordenó una retaliación inmediata y que se atacara Berlín. Así que en los días siguientes, bombarderos ingleses atacaron Berlín, humillando a Hitler y a su ejército. Esto provocó que Hitler ahora se enfocara en atacar a Londres en lugar de los objetivos militares y ordenó que se abandonara la estrategia inicial. Ya no más los objetivos militares, ahora van a destruir Londres.
Esto le dio tiempo a los ingleses de arreglar los radares y algunas de las pistas, y en septiembre 15 Alemania dice, este es el día final, vamos a acabar con Londres. Lanza su más feroz ataque aéreo hasta el momento contra Inglaterra. Pero para sorpresa, mientras estaban tan enfocados en destruir Londres, no se percataron que los ingleses arreglaron sus radares y habilitaron su fuerza aérea al máximo. Y en ese día la fuerza aérea inglesa estaba recuperada y los alemanes perdieron 56 aviones. Alemania entonces perdió la ventaja que tenía por la decisión de un piloto. Una mala decisión llevó a la derrota de Alemania. Esto obviamente parece curioso porque solo una pequeña decisión de desobedecer a su comandante lleva a la derrota absoluta de una nación que tenía la victoria en el bolsillo. Ahora, gracias a Dios, ese piloto se le ocurrió eso porque eso llevó a la derrota de los alemanes. Pero permítanme traer esta historia de la Segunda Guerra Mundial a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que hacen nuestras malas decisiones. Una sola mala decisión, una pequeña, entre comillas, mala decisión, nos va a llevar a la derrota absoluta, a veces a la destrucción de nuestra familia, con efectos negativos para todos los que nos rodean. Y hoy quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje. Esto es lo que quiero que recuerden. Todo pequeño pecado tiene grandes ¿qué? Consecuencias. Y pongo pequeño entre comillas, ¿no? Porque aunque hay diferentes niveles de pecado, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y no hay una pequeña ofensa delante de Dios. Ofendemos a Dios con nuestro pecado grandemente, pero obviamente hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Tú escuchas todo esto y te preguntas, ¿cómo es posible que una pequeña decisión afecte todo a mi alrededor? Bueno, eso es lo que vamos a ver a la luz de Josué capítulo 7. Y entonces hoy voy a compartir con ustedes 5 verdades que nos sirven como advertencia. Y al tenerlos en cuenta nos ayudarán a tener victoria sobre el pecado. Pero primero veamos cómo termina el capítulo 6. ¿Qué pasó después de que Israel derrota a Jericó? ¿Qué sucedió allí en el capítulo 6? Empezamos con el versículo 22 de Josué 6. Dice, pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, ya entraron, ya robaron las murallas de Jericó, dijo, entren en la casa de la ramera que se llamaba ¿cómo? Rahab, muy bien. Y saquen de allí a la mujer y todo lo que poseía, tal como se lo juraron. Entonces, si no han visto el mensaje de Rahab, los animo a que lo vean allí en internet. Dice, entraron pues los jóvenes espías, versículo 23, y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. O sea, ellos cumplieron su palabra. La mujer que albergó a los 2 espías, que ayudó en el plan de Dios, que creyó en el Dios de Israel, ahora fue rescatada como se le había prometido. Entonces, prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Escuchen esto, y esto es clave para entender el capítulo 7. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. O sea, todo debía ser destruido excepto lo que era oro, plata, bronce y hierro. Eso debía ser puesto en el tesoro del tabernáculo, que es lo que le llaman la casa del Señor. Versículo 25, pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y como vimos en el mensaje de Rahab, ella se convierte en una de las mujeres en la línea genealógica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo debía ser destruido, pero como se había indicado antes, Dios ya les había dicho que debían destruir todo, pero todo lo que era metales debían ser dedicados al Señor. Muy bien, vamos a ver entonces el primer punto, la primera advertencia para poder derrotar el pecado. Y es, los que tienen allí sus notas, no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Esto es importante. No puedo ocultar
mi pecado delante de Dios. Y esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender en nuestra vida. Aunque temporalmente uno pueda esconder el pecado delante de otras personas, nunca lo podremos ocultar delante de Dios. Y de pronto decimos, ay, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, mis padres no saben, mi familia no sabe, pero Dios sí sabe. En el mensaje pasado, como les comenté, hablamos de semejante victoria dada a Israel. Pero aquí empieza el capítulo 7 con esa palabra, sin embargo. Sin embargo, pero. O sea, hay un contraste en la narrativa. Viene victoria, 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 pero algo sucede. Y ese contraste, nos dice aquí el versículo 1, el capítulo 7, dice, sin embargo, Israel, a pesar de las victorias, a pesar de las bendiciones, a pesar del respaldo de Dios, a pesar de la presencia de Dios, a pesar de las instrucciones de Dios, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Y no nos pasa lo mismo a nosotros? Dios nos bendice, Dios nos suple, Dios nos da una familia hermosa, Dios nos da salud, Dios nos da trabajo, Dios nos da cosas adicionales. Sin embargo, desobedecemos al Señor. Pero en medio de eso tengamos en cuenta que no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 6, para recordar la advertencia. Aquí dice que Israel desobedeció sobre lo que debía ser apartado para el Señor, y el versículo 18 y 19 dice, no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida, una vez que entraran a Jericó. Pues de lo contrario, o sea, si se quedan con algo, no debían quedarse con ningún botín, de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo, si desobedecían, y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Eso fue lo que Dios advirtió. Volvamos a leer el versículo 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado, ¡wow!, algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Lo interesante es que una vez se dice que Israel desobedeció, se nombra con nombre propio quién lo hizo. Y por si quedaba duda, se nombran 4 generaciones. Se identifica. Y eso nos enseña que no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Dios sabía quién fue. De manera específica, Dios lo vio. Y nosotros, aunque pensamos a veces que somos exitosos o somos suficientemente estratégicos para pecar bien, Dios ve nuestro pecado. Dios conoce nuestro pecado. No puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Versículo 13 del capítulo 7 dice, levántate, le dice Dios a Josué, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, hay anatema en medio de ti. Anatema, algo que debía ser consagrado y que trae maldición por la desobediencia. Oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Solo van a experimentar derrota si no lidian con el pecado. Es lo que dice aquí. Anatema es lo prohibido. Y había algo prohibido dentro del campamento de Israel. Versículo 14. Por la mañana se acercarán pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Entonces Dios le dice cómo es que se iba a identificar. Dios le dijo a Josué quién era. Y ahora se va a hacer evidente delante de toda la nación quién fue el que tomó lo prohibido del botín. Versículo 15. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él
y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Entonces viene el proceso de identificación, pero recordemos la idea principal. Todo pequeño pecado tiene ¿qué? ¿De qué tamaño son las consecuencias? Grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Y esta verdad es importante no solamente al entender en el pecado actual, sino para evitar hacerlo. Evitemos pecar, es sencillo, ya tenemos la libertad, ya tenemos el poder de Cristo y del Espíritu para vencer el pecado, pero insistimos tristemente en hacerlo y trae grandes consecuencias. Punto número 2, segunda advertencia. Entonces la primera es, no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Y la segunda es, todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz. O sea, no solamente Dios ve mi pecado, sino que además va a salir a la luz. Miremos lo que dice el versículo 16. Josué se levantó muy de mañana, de 16 al 18, e hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zabdí fue designado. Mandó acercar su casa, hombre por hombre, fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. No solamente Dios vio el pecado de Acán, sino que adicionalmente el pecado de Acán salió a la luz. Se escogió a este hombre, se puso delante. Imagínense en el temor. El Antiguo Testamento maneja algo que en teología se conoce como la solidaridad corporativa. Esto significa que como nación, Dios le daba instrucciones a la nación, y si uno pecaba y la nación no lidiaba con ese pecado, Dios castigaría a la nación. ¿Ok? Ahora, miremos lo que dice en el versículo 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. En medio de esa realidad de que Dios, si Israel no lidiaba con el pecado, Dios iba a castigar a la nación. Imagínense toda la nación allí parada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no sé si ustedes de repente alguna vez les pasó cuando estaban en la escuela o colegio, como le llamamos en Latinoamérica, y alguien se robaba algo. Y en el salón nadie sale. Se van a requisar las maletas. Y todo el mundo nervioso. ¿Qué tal que me lo hayan puesto a mí? Todo el mundo asustado. Bueno, eso era más o menos, pero aquí la sentencia era de muerte. ¿Quién fue? Ojalá no se le haya ocurrido a uno de mis hijos, ojalá no haya sido uno de mis primos, ojalá no haya sido uno de mi familia. Entonces era bastante seria la cosa. Entonces, no me lo ocultes, dice Josué. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Ahora, tienda no es que tenía un negocio, sino la tienda era donde vivían. La tienda de campaña donde vivían. Muy bien. Tarde o temprano, todo lo que hacemos en tinieblas saldrá a la luz. La nación entera se enteró de lo que Acán tomó. Ahora, esto sería una representación moderna de lo que tomó Acán. Una túnica de Sinar. Sinar era la zona de Babilonia. O sea, era un manto fino de Babilonia. Era una chaqueta Louis Vuitton. Era algo así muy lujoso, muy costoso. Estaba mirando en internet así chaquetas de diseñadores caros. Y hay una chaqueta de un diseñador francés y la pueden ir a comprar. Vale $39,000. La chaqueta. Pero antes de ir a comprarla, mejor póngale una ofrenda y yo le regalo una de mis chaquetas.
Entonces, esta túnica de Sinar era hermosa, entonces algo así muy lujoso, pero eso debía ser destruido, debía ser quemado. Pero adicionalmente dice que vio 200 ciclos de plata, es posible que estaban en monedas, estos son 5 libras de plata, y una barra de 50 ciclos de oro que son 1.25 libras. A dinero de hoy, eso equivale a unos $30,000. Siempre era platica. Siempre tenía su valor. Entonces Acán razonó y dijo, esto va para el tesoro del Señor. El Señor ya tiene mucho. No lo cojo para mí. Y esa túnica, yo me veré súper elegante yendo el domingo a la iglesia con esto. Yo mejor me lo llevo para mí. Eso fue lo que hizo. Él diría, ¿quién le va a importar? Nadie va a ver. Miró para un lado, miró para el otro, no vio a nadie. Dijo, esto es un secreto que nadie podrá ver. Bueno, la primera advertencia es que no puedo ocultar mi pecado delante de Dios, y la segunda advertencia es que todo lo que hago en tinieblas siempre saldrá a la luz. Ahora toda la nación se enteró lo que el hombre había tomado. Versículo 22. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Aquí llegó el momento de que salió todo a la luz. Amados, ¿qué estamos haciendo en este momento en nuestras vidas? Arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor y abandonemos cualquier pecado. Va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Recordemos la idea principal. Todo pequeño pecado tiene grandes consecuencias. Muy bien, número 3. Tercera advertencia, no solamente no puedo ocultar mi pecado delante de Dios, sino que también todo lo que hago en tinieblas siempre saldrá a la luz. Y tercera advertencia, el pecado engendra más ¿qué? Pecado. El pecado engendra más pecado. El pecado es como una bacteria. Se multiplica por sí mismo. El pecado engendra más pecado. Es como por niveles, empieza pequeñito y luego va al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel. Cuando menos nos damos cuenta, estamos metidos en un gravísimo problema. Por ejemplo, primero se codicia algo en el corazón. Luego la codicia crece y se toma ilegítimamente. Luego toca mentir para ocultar lo que tomamos. Se puede llegar hasta a matar a otra persona para encubrir nuestro pecado. Y en este caso, Acán codició, él mismo lo describió, lo vi, lo codicié, lo tomé, lo escondí, desobedecí, mentí. Y dice el versículo 10, y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Curioso, Israel ha pecado. Ahí está la solidaridad corporativa. A la nación se le dieron instrucciones. Entonces ahora la nación tiene que lidiar con el pecado, no solamente un individuo. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido. ¿Sí ven? El pecado engendra más pecado. El texto nos dice robado, mentido, transgredido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Y han desecrado lo santo, lo que Dios les había dado. Ahora metieron lo del robo, metieron lo de la mentira, metieron lo del engaño dentro de su propia tienda, donde habita su familia. Amados, ¿cuántas veces hemos visto en familiares, amigos, ministerios de cómo un pecado termina destruyendo toda una familia? Recordemos que Israel estaba bajo el pacto mosaico y el pacto mosaico era un pacto bilateral en que si ellos obedecían, Dios los bendecía y si ellos desobedecían, Dios los maldecía. Y por lo tanto, a la luz de este pacto mosaico, Israel tenía la responsabilidad de obedecer a Dios y entonces ahora iban a enfrentar el juicio si ellos no lidiaban con el pecado. Punto número 4. Mi pecado traerá ¿qué a los míos? Derrota. Mi pecado
traerá derrota a los míos. Versículos 2 y 3 del capítulo 7. Josué envió hombres, una vez que Dios le anuncia a Josué de que Acán había pecado, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. O sea, Ai era el siguiente pueblo que venía después de Jericó. Entonces dijeron, vamos a derrotar a Ai. Mandó allí que hubiese un reconocimiento. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo. No hay necesidad de mandar todo el ejército. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. O sea, está fácil la conquista, está fácil. Así que, ¿qué podría salir mal? Vienen de derribar las murallas de Jericó, de cruzar el Jordán, todo está en victoria, todo está súper bien. Versículo 4 y 5, así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero todo iba muy bien y luego viene un pero. Pero huyeron ante los hombres de Ai. Les tocó salir corriendo al ejército de Israel. Los hombres de Ai hirieron a ellos, a unos 36 hombres. La palabra aquí en hebreo implica mataron. Y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Israel experimenta una derrota. Así empieza el capítulo 7. Anuncia que hubo un pecado. Luego viene la derrota de Ai, que lo dejé para este punto. Versículo 7. Entonces Josué rasgó sus vestiduras y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Era la manera de expresar duelo. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiésemos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, versículos 8 y 9, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y ahí es cuando entonces él, en medio de su llanto y en medio de su clamor, ¿por qué perdimos, Señor? ¿Por qué nos derrotaste, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Entonces ahí es cuando Dios le dice, levántate ya. Es por el pecado que han sido derrotados, porque si ustedes no lidian con ese pecado, no van a tener victoria sobre sus enemigos. Es por eso que han perdido. Versículo 12. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Israel no tendría victoria a menos que lidiara con el pecado. Israel sería derrotado a menos de que lidiara con el pecado. Y amados, lo mismo nos va a suceder a nosotros. No vamos a tener la victoria que Dios desea para nuestras vidas si seguimos ocultando el pecado, si seguimos consintiendo el pecado, si seguimos pecando en secreto. Y todos tenemos pecados favoritos que nos dan lucha. Hermanos, hay que trabajar en ellos, hay que vencerlos. Antes del versículo vamos al punto número 5 y último. Entonces, ya vimos, no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz. El pecado engendra más pecado y el pecado traerá derrota a los míos. Por culpa del pecado de Acán, Israel experimentó la derrota en Ai. Y número 5, mi pecado destruirá mi familia. ¡Wow! Mi pecado destruirá a mi familia. Varones, damas, ¿qué hay en nuestras redes sociales? Es una miradita de vez en cuando. Yo tuve que eliminar, yo tenía una red social en un Instagram con muchísimas personas que seguían, pero entonces empiezan a veces mujeres a mandar mensajes, a mandar fotos, a mandar cosas, me tocó quitar eso. Haz lo que tengas que hacer. Y solo dejamos un Instagram familiar, en donde mi esposa está filtrando, porque también hay las hermanitas sexys.
Le sacan fotos mostrando los pulmones y un versículo debajo. Entonces mi esposa anda filtrando esas hermanitas sexys de nuestra red social. Si tienes que quitar redes sociales, quítalas. Yo tengo 4 dispositivos. Tengo un computador personal, tengo un computador de la oficina, tengo mi teléfono y tengo un iPad. En los 4 dispositivos yo tengo un software que cuando se pone cualquier cosa o cuando yo escribo cualquier cosa sospechosa, inmediatamente le llega una notificación a mi esposa. ¿Por qué? Amados, porque yo no quiero que mi familia sea destruida. Porque yo no me puedo dar el lujo de tener espacios en donde Satanás pueda ganar ventaja sobre mí. Y como he venido trabajando este tema de victorias, la semana pasada estaba trabajando en victorias y cada rato le llegaban notificaciones a mi esposa. Claro, porque la palabra victorias es como esa tienda de lencería. Entonces el software está detectando que está mirando victorias, pero no Victoria's Secret, sino está mirando, está haciendo el sermón. Lo bueno es que dice, ¿qué es? Entonces dice, las victorias de Dios sobre mi vida o cosas así. Entonces, pero amados, tenemos que ser estratégicos. Si yo no tengo en cuenta de que el pecado va a destruir a mi familia, no voy a hacer nada y voy a estar tranquilo. Pero como el pecado va a destruir a mi familia, trae derrota a los míos, entonces yo voy a tomar todas las medidas necesarias. A mí no me importa. Qué tan fanático, no me interesa. Yo quiero honrar al Señor. Yo no quiero que haya nada que se filtre, que me pueda destruir a mí y a mi familia. Miremos lo que dice el versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, me he hecho hasta el perro, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado a aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Imagínense donde Dios nos tratara de la misma manera que en el Antiguo Testamento. A lo mejor ya no habría iglesia. Solo montones de piedras ahí. El pecado de este padre, el pecado de este hombre, Acán, trajo un efecto destructivo para su familia. Ustedes dirán, pero ¿por qué también a los hijos de Acán? Ahora no se dice cuántos años tenían sus hijos. No sabemos si ya eran grandes. Lo que se dice es que fueron destruidos. Pero quiero mencionar este versículo que es muy importante para entender esto. Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio ¿qué? Pecado. O sea, y esto es de Josué, estaba ahí cuando Dios dio esta ley. O sea, no es otra época, es el mismo tiempo. Es la ley de Moisés. O sea, a la luz de este versículo es claro que hubo pecado en toda la familia de Acán. Y por eso todos fueron destruidos. No fue que los hijos estaban pagando por los pecados del padre. Eso es una mala interpretación. Hasta el día de hoy se habla de las maldiciones generacionales, que después otro día hablamos de eso. Pero aquí dice claramente, si tú pecas, tú vas a morir por tu pecado, tu hijo no va a morir por tu pecado, tu hijo va a morir por su pecado. Entonces seguramente como Acán tenía metido todo ahí, toda la familia era, uy, qué rico, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Seguramente todos participaron, aunque fue Acán el que cogió. Eso infectó a toda la familia y por eso ellos también murieron. Amados, mi pecado destruirá a mi familia. Recordemos la idea principal. Todo pequeño, entre comillas, pecado tiene grandes ¿qué? Consecuencias. Entonces, debemos ser obedientes. ¿Recuerdan ese soldado alemán? Alemania tenía la victoria. Y él se le dio por desobedecer en una orden.
Y esa orden de bombardear Londres desencadenó un efecto dominó que llevó a la furia de Winston Churchill, el ataque a Berlín, el desenfoque de Hitler, el ataque masivo sobre Londres, la recuperación del ejército inglés y la destrucción de la Fuerza Aérea Alemana y la final derrota alemana por una sola persona que decidió desobedecer a su comandante. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer la palabra del Señor, de saber lo que debemos hacer, de seguir creciendo en la fe. Y esto es una advertencia. Yo no sé qué está pasando en las vidas de cada uno de ustedes a fondo, pero Dios sí sabe. Yo no sé, las personas que vean el mensaje en internet, no sé por qué lucha están atravesando, pero Dios sí sabe. Y este mensaje puede ser la advertencia final de Dios antes de que tu familia sea destruida. Esta puede ser la advertencia final antes de que traigas derrota a los tuyos. Esta puede ser la advertencia final antes de que se engendre aún mayor pecado. Esta puede ser la advertencia final antes de que tu pecado salga a la luz. Y el llamado es arrepiéntete. El llamado es no peques más. El llamado es abandona ese pecado. Ríndete a Cristo. Pide perdón. Y abandona tu maldad. Entonces, recordamos aquí los 5 puntos. Las 5 advertencias. No puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la ¿qué? A la luz. Y el pecado engendra más pecado. Mi pecado trae derrota a los míos. Y punto número 5, mi pecado destruirá a mi familia. Que Dios nos guarde de caer en el mismo grave error de Acán. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar.